Hay una verdad que el sistema literalmente no quiere que descubras. Y yo en este vídeo pretendo decirte cómo la fe va a hacer que tu negocio triunfe, tenga más esperanza, pero sobre todo te empiece a dar más resultados. Así que si lo quieres descubrir, quédate hasta el final, porque de verdad creo que merece muchísimo la pena y también vas a entender un poquito más de mí y de mi historia. Todo lo que vas a escuchar a continuación no es teoría vacía, es mi historia, es literalmente cómo yo he pasado por cada proceso y por cada punto para obtener la fe que realmente mueve mi negocio. Mirad, yo de chica siempre he ido a catequesis, siempre he ido a misa, mi madre siempre me ha inculcado la religión católica y la verdad es que yo nunca he sido una persona que no crea en Dios, que no tenga fe, que no crea en la manifestación ni absolutamente nada de eso, todo lo contrario, por eso lo estoy contando. Pero sí que es cierto que cuando voy creciendo y voy adentrándome pues en el instituto, voy teniendo otro tipo de amistades. Como ya sabéis, yo pasé por un proceso un poco difícil en relación con mi cuerpo, en relación con relaciones, en fin, muchas cosas que ya he contado y que si no he contado por aquí, de verdad, dejádmelo por comentarios. Raquel, cuenta tu historia porque realmente os puedo hacer un vídeo tan largo sobre esto que además creo que serviría como terapia 100%. Pero bueno, a lo que voy. Como digo, yo siempre he estado yendo a catequesis, hice la comunión, después de la comunión seguí yendo a catequesis, ya fue como la edad de la adolescencia que empieza a salir, empiezas con la tontura y realmente yo no me escondo, dejé de ir a misa y dejé de ir a catequesis a escondidas de mi madre. Yo recuerdo que yo quedaba con mi amiga porque una de mis amigas tenía un bajo en su casa y es que nos íbamos literalmente todos los domingos allí y no íbamos a misa. Puede parecer una tontería, pero realmente era como una excusa para evadir, ¿no? El hecho de, no sé, con esa edad se suele tener problemas, pero era como que vivíamos como en el mundo happy, ¿no? De que todo era estar con amigas, salir, yo qué sé, hacíamos de todo una fiesta y realmente esa etapa concretamente la recuerdo con muchísimo cariño. De hecho, con todas esas personas que hacían esos planes, a día de hoy siguen siendo mi amiga. Fátima, Almudena, si veis este vídeo os quiero. Pero realmente ahí fue cuando yo me quité el vínculo, ¿no? Por así decirlo, con la religión, con Dios, con la fe, porque dejé de ir y dejé de hacer cosas que venía haciendo hasta ese momento. Por lo tanto, es cierto que después, cuando vas creciendo, ya empieza a salir aún más, empieza a tener pareja, empieza a cambiar un poco de amistades, pues todo este tema quedó como que en el olvido. De hecho, era como que tantas veces a mí me habían intentado inculcar, tienes que ir a misa porque te tienes que confirmar, tienes que hacer esto. Era como que te lo inculcaban a modo de obligación. Y yo soy una persona que a mí las obligaciones las detesto. Es decir, a mí me dice, tienes que hacer esto y yo parece que voy, pum, me voy por el sentido contrario y no lo hago. Entonces como que entré un poco en bucle con todo esto y no quería saber absolutamente nada, ni de iglesia, ni de misa, ni de absolutamente nada. De hecho, no me confirmé en ese momento. Mis amigas creo que una de ellas sí, pero yo dije, es que no me confirmo, es que no quiero. O sea, es una obligación, no la quiero hacer. Total, ya pasaron los años y que ya sabéis que yo fui madre. Atravesé, como sabéis, la ruptura con mi anterior pareja, me fui a vivir sola y en todo este proceso como de volver a encontrarme, de empezar de cero, yo recuerdo que había momentos en los que a lo mejor yo me quedaba sola en casa y yo siempre decía, ay por Dios, Dios mío, dame fuerza para yo sobrellevar esto, porque para mí estaba siendo súper duro. Entonces yo recuerdo que siempre decía, por Dios, dame fuerza y que esto pase pronto. De hecho, yo recuerdo que la primera noche que dormí sola en el piso, que Carmen se fue con su papá, fue como, le pedí a Dios, os lo juro, que las horas pasaran rápido y que fuese de día. Con esto que quiero decir, que inconscientemente, cada vez que pasaba algo era como que yo le pedía a Dios que me diera la luz, que me diera una señal, que pasara el tiempo rápido. Y esto realmente me pasaba a mí en este momento determinado, que fue como yo descifré que todavía tenía esa fe en Dios, pero también creo que le pasa a todo el mundo. Yo os voy a poner un ejemplo súper sencillo. O sea, yo considero que cuando a alguna persona le pasa algo malo, es decir, imaginaros que un familiar se enferma, un familiar tiene un accidente, está hospitalizado, lo que sea, ahí todo el mundo recurre a Dios. Sea creyente o no, todo el mundo reza, todo el mundo pide, por Dios que esto pase, por Dios que se sane, que llegue la cura, que se quede en un susto, que no quede en nada. Inconscientemente, tú ahí estás teniendo fe de que eso puede suceder, pero no sé por qué, no me preguntéis porque yo en esto no soy experta, pero casi nadie quiere admitir que está teniendo fe en Dios. Y realmente esto es así y si queréis me podéis decir vuestra opinión en comentarios o escribirme, pero realmente creo, y espero no fallar en esto, pero creo que es así en casi todos esos casos.
Aquí viene un punto que muchísimas veces últimamente, ya que he alzado la voz con este tema y me he mostrado más en redes sociales, de hecho hace poquito tomé la decisión de confirmarme porque yo quise, nadie me dijo Raquel te tienes que confirmar ni absolutamente nada, yo tomé la decisión de querer confirmarme, era como un pendiente que tenía. Estuve yendo a un curso de catequesis y bueno, tomé la decisión y me confirmé y fue genial. A raíz de ese momento me empezaron a llegar mensajes sobre todo de personas conocidas que me conocen, familiares, incluso mi hermana, diciendo, uy, qué católica te has vuelto. Eso es porque Francisco lo es. Porque aquí hago un paréntesis, es que mi pareja es súper creyente, pero creyente no a nivel de creo ya, no, a nivel de ir todos los domingos a misa. Y aquí abro otro debate, que no sé muy bien cómo lo vais a tomar o cómo lo vais a calificar, pero realmente yo sé que soy creyente, que creo en Dios, que tengo fe y absolutamente todo, pero no soy una persona que vaya a misa. De hecho, he podido ir en ciertos momentos en estos últimos años, desde que estoy con Francisco, por acompañarlo y porque me ha apetecido, pero no soy una persona que por obligación, volvemos a lo mismo, tengo que ir todos los domingos a misa, porque es que en mi mente es como que lo descifra como una obligación de el domingo hay misa y resulta que si eres creyente tienes que ir a misa. No, perdona, yo puedo ser creyente y literalmente no ir a misa, porque no creo que sea una obligación y no creo que por eso sea más o sea menos. Ahora, yo respeto muchísimo por ejemplo, a mi pareja o a su familia, porque son de ir y me encanta ver a mi pareja cómo es comprometido con sus creencias, que no deja que absolutamente comentarios que a lo mejor ha podido recibir de gente de porque va hasta los domingos, tal y cual, le hayan influido. O sea, es que amo ese compromiso con absolutamente todo, porque es que Francisco, lo prometo, es comprometido con todo lo que hace. Y me encanta, amo y respeto. Pero él también ha respetado muchísimo el hecho de que yo no vaya. De hecho, él a mí nunca me ha incitado a Raquel, tienes que venir, no. O sea, yo recuerdo que las veces que yo he ido con él ha sido porque me ha dicho, ¿te quieres venir? Y a mí me ha apetecido ir, no porque haya tenido una orden de Raquel, tienes que venir. Porque, os lo prometo, a mí cuando mi madre me decía, tienes que ir a misa, era como que mi mente hacía un clic y yo ya no quería. Entonces, con esto que os quiero decir, sí, puedes ser creyente, sí, puedes tener fe y no por eso tienes que ir todos los domingos a misa. Yo sé que gracias a Francisco es como que todo esto se ha ido alimentando y gracias a ello pues he ido creyendo muchísimo más en todo esto de la fe, en poner en práctica muchísimas cosas. De hecho, una de mis alumnas, Claudia, que también es de aquí, si me estás viendo, te amo, ella también es súper creyente y me ha acercado muchísimo más a la relación con Dios, a leer la Biblia y absolutamente todo, y de hecho es que encuentro cada respuesta cada vez que leo la Biblia exageradísima. De hecho también, como ya sabéis, uno de mis mentores es Yado, y en casi que todas sus llamadas nos lee un versículo que realmente cuando lo leo yo digo, tío, es que no he visto un libro más sabio que la Biblia y con el que obtenga más aprendizaje. Entonces, bueno, ¿qué os quiero decir? Cada vez voy creciendo más y la fe es como que se va alimentando muchísimo más. ¿Y por qué digo que la fe literalmente va a hacer que tu negocio crezca? Y es lo que el sistema no te quiere decir. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, que quiere emprender y no tiene fe, contrata a un mentor por desesperación. Por lo tanto, va a estar dispuesta a pagarte lo que le pidas, porque está tan desesperado por el resultado que piensa que por contratar a un mejor mentor que le valga un pastizal va a conseguir el resultado. ¿Qué es lo que pasa con una persona a diferencia que tiene fe? Es una persona que sí decide invertir porque decide invertir en su conocimiento, pero confía en el proceso, y tú cada vez que estás confiando en el proceso estás confiando en ti, por lo tanto estás teniendo fe de que tú puedes cumplir todos tus objetivos. Y esto lógicamente nadie va a salir a decírtelo, ni absolutamente nadie te va a decir, oye Raquel, ten fe, confía, que da igual que tarde 1 año, que tarde 2 años, que tarde 3 años, porque literalmente vas a conseguir lo que quieras. No te lo van a decir porque el sistema lo único que quiere es que te gastes el dinero y ya está. Entonces yo de verdad me he dado cuenta que a lo largo de toda mi trayectoria, sobre todo estos últimos meses, estoy teniendo tanta fe en el proceso que de verdad una de las cosas que yo trato de enseñarle a todas mis alumnas es que se desapeguen del resultado, porque literalmente cuando te desapegas del resultado es cuando llega. Pero ¿sabes por qué llega? Porque estás teniendo esa fe. O sea, es que no hay más, es que tú tienes fe en algo y realmente si tú pones esfuerzo y trabajo te va a llegar. Lógicamente no llega de una manera mágica, no llega porque realmente tú solamente manifiestes pidiéndole a Dios que te llegue, no. Lógicamente eso tiene que ir acompañado con acción, con constancia, con trabajo, con todo eso. Eso es obvio, pero de verdad me gustaría que seáis conscientes de que no solamente la fe te va a hacer tener resultados. Si solamente tienes fe y no actúas, lógicamente los resultados no van a llegar. Pero si actúas y además tienes fe, estás confiando tanto en ti
que la vida se va a encargar de ponerte todo lo que quieras en el camino. Así que bueno, yo espero que con esta pequeña reflexión que yo hoy os quería dejar por aquí, porque me hacía muchísima ilusión y también para un poco quitarme ya como que el miedo a responder a estas preguntas de ¿ahora te has vuelto creyente? Mira, he sido creyente toda la vida. Otra cosa es que no lo hubiese practicado, que no lo hubiesen dicho en voz alta en repetidas ocasiones. Pero creyente, además, creo que en el fondo lo somos todos, porque como he dicho anteriormente, todos le pedimos a Dios algo en un momento determinado de nuestra vida. Entonces, lo que me parece un poco incoherente e hipócrita es el pedirle en un momento determinado a Dios, por favor, que esto me salga bien, por favor, que mi familia se cure, y que luego digas que no creas en Dios. Eso, literalmente, es una incongruencia y que yo, lógicamente, no comparto. Así que bueno, si has llegado hasta aquí, si has llegado hasta el final del vídeo, te ha gustado esta reflexión o simplemente quieres decirme tu opinión respecto a esto, yo te animo a que me dejes en comentarios de verdad tu opinión, lo vamos a hablar juntas, lo vamos a debatir juntas porque me encanta hablar de estos temas, pero sobre todo te voy a pedir que te suscribas a mi canal porque todas las semanas te voy a estar aportando valor infinito y yo necesito que todo mi conocimiento también sea tuya, así que suscríbete por aquí y déjame un comentario.